Entonces hay gente que quiere ver la manifestación del cumplimiento de Dios en su vida sin proceso. Muchos se confunden porque Dios le da una palabra y quieren salir corriendo a manifestar lo que se soñaron. Y no, hay un proceso. Los procesos nos ayudan a entender de que aunque sea Dios el que nos haya dado algo, no apegarnos a las cosas que Dios nos da, sino al Dios que da las cosas. Cada proceso es una parada más cerca hacia tu destino. Creo que la etapa de la espera es donde mucha gente cae. Wow. Mucha gente pierde la esperanza. A veces pasamos pruebas que se ven muy grandes y se ven más grandes aún que la espera. Pero la espera, el tiempo hace que el corazón se vaya... Qué terrible. Que desfallezca la fe, que desfallezca el ánimo. Pero Dios está diciendo, es que todavía no... Tremendo. Yo no dije que no te voy a llevar. Por eso yo he aprendido a no desesperarme, a vivir las etapas, a vivir los tiempos que Dios permite. Porque yo sé que el día que Dios dice ya ese proceso se acabó, no vuelve más. No vuelvo más. Pero nosotros a veces nos quedamos con la crítica porque no hemos entendido que la crítica es parte del proceso. Es parte de. Entonces hay ministerios que han fallecido en una etapa porque se acomodaron demasiado, que lo mismo que lo sustentó, le dio calor, eso mismo se convirtió en su ataúd. Te preparé todo este trayecto para que pudieras aprender a esperar aquí. Si no comprendemos las etapas de los procesos, nos vamos a frustrar a mitad de camino. Hay ministerios que están muy añoñados, ¿sabes? Hay ministerios que están muy añoñados, que Dios tiene que despegarlo de ciertos ambientes. Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga en gran manera. Un gusto, un placer. De este lado el pastor Jeremías Jiménez. Por acá Cristian Betancourt y estamos aquí reunidos para conversar un poquito acerca de temas especiales de la palabra de Dios. Y bueno, creo que el tema de hoy va a ser bastante especial, va a ser tal vez conocido por algunos de ustedes, pero posiblemente el Señor sea hablándole algo nuevo a cada oyente que está conectado en esta hora. Aleluya, qué bueno es Dios, estamos contentos. Hoy vamos a hablar acerca de José, vamos a desglosar un poco de la vida de José. Muchas veces, Cristian, cuando uno va a desglosar un tema de un personaje bíblico, hay tantas telas por donde pasar, tantos mensajes, tantas prédicas. Pero una de las cosas que me llegaba a la mente era todo el proceso de la etapa de José. Creo que Dios, en su divinidad de Dios, en su diosidencia, diríamos, en su omnisapiencia, omnisciencia, sabía todas las cosas que iban a suceder en la vida de José desde antes de nacer. Ya Dios lo tenía preservado. Y es interesante que Dios le dio un sueño antes de él vivir lo que él se iba a convertir. Dios pensando, si nos vamos al final de la historia, vemos que José le dice a sus hermanos, no tengan miedo, para esto Dios me preservó, para preservarle a ustedes la vida de la Es decir, que Dios salva a uno para salvar a otro. Sí. A veces uno no se imagina el proceso que uno vive sin darse cuenta de que la vida, Dios te permite pasar el proceso, a veces hasta para el beneficio de otro, o de una generación, o de un pueblo. Entonces, eso nos enseña a uno a vivir agradecido y entender antes de quejarnos, entender el porqué de los procesos que vivimos. Cuéntame, ¿qué tú me dices, Cristian, de esta historia? Pues yo creo que esa historia es bien impactante. Algo que me llama mucho la atención es que Josué pudo ver solo como unos destellos en su sueño, pudo ver destellos. Y yo imagino que él tal vez imaginó muchas cosas. Bueno, pero estos sueños, ¿qué significan? Yo voy a gobernar sobre mis hermanos, sobre mi familia. Eso es extraño. Yo soy de los más jóvenes de mi casa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser esto si hoy estamos aquí en esta situación, en esta posición? Vivimos de esta manera. ¿Cómo es posible? No hay forma para que eso pueda suceder. Y a veces eso tremendo. Es lo que le pasa a uno. A veces Dios le da una palabra y uno empieza a mirar el alrededor. El entorno. Señor, pero ¿cómo? Yo no veo cómo, no hay recursos, es tremendo, no hay esto, no hay lo otro. Pero Dios empezó a dar destellos y creo que Dios lo que hace es empezar a preparar. Así es. Es decir, que desde los sueños ya Dios le estaba revelando su propósito. Exactamente. Ahora, vamos a desglosar un poco los sueños, hablar de los sueños. ¿Con qué se soñó José? José se soñó con espigas. Es decir, estamos hablando ese momento cuando acaban de cortar el trigo, que lo ajuntan y lo van almacenando, lo van amontonando.
espigas juntas y que cada uno de sus hermanos había juntado sus espigas. Y cuando la pusieron, dice que cada una de ellos se inclinaron a la de José. Entonces ya desde ahí como que los hermanos estaban como interpretando algo negativo. Sí. Pero me interesa algo, es que José pasaba mucho tiempo con su padre. Se le consideraba que era el favorito, por las características que vemos, el trato de Jacob con José. Pero es interesante saber de que José terminó con sueños y su papá era un soñador. Es decir que estamos viendo aquí que en la línea de José son personas que se habla de que se les reveló su propósito a través de sueños. A Jacob en un desierto ve en un sueño una escalera, ángeles que suben y bajan, Dios arriba, le habla, le muestra su propósito, la tierra donde estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia, le revela propósito. Y obviamente luego Jacob, teniendo entendimiento y conocimiento de sueño, viene José y comienza a soñar también. Es como que, no sé, es como que si esa misma gracia que tenía Jacob se le estaba transfiriendo a José y terminó soñando. Y si me adelanto un poquito en la historia, es interesante que también los presos, yo diría presos reales, porque eran presos de la realeza, que fueron a parar al área donde estaba José, terminaron soñando también. Sí. Alguien decía, si tú te juntas con un soñador, terminarás soñando. Así es. Es decir, que a veces cuando tú te juntas con alguien que se mueve con cierta unción y en cierta dimensión, uno termina siendo afectado por eso es terrible. Entonces, ahí Dios comienza a revelársele a José a través de sueños. No sé, ¿qué tú piensas acerca de ese sueño? Lo que él soñó, esa espiga, ¿qué significa? No, a mí algo que me llama mucho la atención ahí es la reacción de su padre. Tremendo. Que él sabiendo que Dios hablaba a través de sueños, que Dios a él mismo le había hablado a través de sueños. Y dice la Biblia que cuando José le contó los sueños, él meditaba en esto. Meditaba. Yo creo que él no lo tomó de la misma forma que lo tomaron sus hermanos, aunque él en el sueño tal vez hacía parte de los que se inclinaban. Él no como que, pero ¿cómo es posible? No, dice la Biblia que él meditaba en esto. Y yo creo que ese meditar tal vez tenía que ver con, bueno, Señor, ¿qué quiere decir esto para mi hijo? Yo sé que tú me has hablado a mí acerca de sueños y has terminado cumpliendo con tus sueños. Me atrevo a decir que de ese meditar vino la inspiración de la túnica, porque no se habla de túnica hasta que no se habla de que José cuenta el sueño y el padre lo medita. Entonces, parece ser que Jacob interpretó y dijo, este es el muchacho. Este es el sucesor. Cuidarlo. Hay que comenzar a prepararlo. Sí. Hay que ponerle la distinción. Sí. Porque esa túnica no era cualquier ropa. Era una túnica que creaba distinción. Sí. Ya Jacob prácticamente estaba poniendo el sello y dando a entender a sus hermanos, ese es el sucesor. Sí, es diferente. Prácticamente estaba interpretando. Ahora, es curioso, Cristian, saber... Y yo siempre he hablado de esto, y esto me impacta esta historia de José. Cómo su papá le hace una túnica de colores que habla de realeza. Si nos vamos a la historia y a algunos versos bíblicos que habla, dice que los hijos de los reyes, especialmente la doncella, se vestían con túnica de colores. Es decir, no era cualquier persona. Si nos vamos a describir muchas cosas de eso, podríamos decir de que no todo el mundo tenía la capacidad de hacerse una túnica con diferente tipo de tela, diferente tipo de colores, dando a entender de que había una inversión especial. El que tenía túnica de colores se entendía que era alguien o que era pudiente o que procedía de una familia pudiente. Por eso se entendía que eran los reyes y los hijos de los reyes, los príncipes y las princesas que vestían de esta forma. Al Jacob vestir a José de colores le está diciendo, muchacho, tú vas para cosas grandes, prepárate. Sí. Pero no a todo el mundo le cae bien
la interpretación de tu propósito. Sí. ¿Se puede dar el caso, Cristian, que no todo el mundo se sienta bien cuando Dios revela en público lo que Él va a hacer contigo? Yo creo que siempre se Ay, ay, ay. Sí, porque siempre que Dios se manifiesta, siempre que Dios habla, siempre que se presenta, la gente quiere ser ella la que recibe el mensaje de Dios. En los servicios, cuando llega un profeta invitado, cuando Ay, llega, ay, 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 la ay. gente está esperando, Señor, que me hable a mí, que me hable a mí. Tremendo. Y cuando se ve que tal vez Dios le está hablando a otra persona, es como que, Señor, y yo aquí estoy Ay, 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 ay. Entonces yo creo que no necesariamente la gente se siente mal por lo que Dios le da al otro, sino por lo que no le da a ellos. Anhela también recibir algo. Exactamente, es como que, Señor, le diste a él, pero a mí no me diste nada. Nos convertimos a veces en Saúl. Padre, ya tú bendeciste a Jacob. Hay una bendición también. Dame algo a mí porque yo también soy tu hijo, porque yo Es también tremendo. lo merezco. Y creo que empezamos a poner en balanza muchas... Y viene la comparación, viene la Exactamente. competencia. Es terrible. Y es interesante porque en ese sueño, porque fueron 2 sueños, pero nos estamos concentrando en el de las espigas. Ujú. Ese sueño que habla de trigo, es curioso saber, y esto yo lo decía en una prédica, en un lugar que estaba predicando, el trigo en su etapa natural no se come. Es decir, no es alimento para el ser humano. Es uno de los frutos, yo pudiese darle un nombre de esa forma, de que necesita ser procesado para que sea comestible o para que sea útil, dando a entender de que Dios no le reveló el sueño a José en su etapa útil, sino en su etapa inicial. Qué tremendo como a veces nos confundimos porque Dios nos dice, serás profeta. Y pensamos que lo profético va a comenzar de una vez. Era inmediatamente. No, yo no te estoy revelando en tu etapa final. Yo te estoy revelando en tu etapa inicial. Ahora, en tu etapa tú no eres útil. Te tengo que procesar. Entonces, es por eso que muchos siento la presencia del Señor. Muchos se confunden porque Dios le da una palabra y quieren salir corriendo a manifestar lo que se soñaron. Y no, hay un proceso. Aunque la interpretación de Jacob fue válida, fue correcta y fue certera, creo que se estaba adelantando para vestir de príncipe a alguien que Dios le dio un sueño de espiga inicial. No es útil todavía. Jacob no le entendía. Por eso Dios permitió que le quitaran la túnica de colores, se la rompieran, se la mancharan de sangre y se la devolvieran al mismo hombre que se la hizo. Dando a entender, mira, No es el tiempo. no me lo viste antes de tiempo. Esto está terrible. Sí, sí. Mira, podríamos decir, Cristian, que hay personas que no se les puede vestir antes de tiempo. Así es. Es más, Así hay es. cosas que Dios no puede manifestarte antes de tiempo, porque ahí está el asunto. Unción sin madurez es peligroso. Sí. Llamado sin unción, ministerio sin madurez es peligroso. Entonces, José todavía no tenía la madurez necesaria para cargar una vestidura de príncipe, porque dice que todo se lo contaba a su padre. El muchacho no tenía filtro. Un poquito chismoso. Es un poquito chismoso. Sí. Es decir, que hay personas que necesitan trabajar un poquito su hablar, Sí. ¿Con quién comparte? poniéndolo de una forma más ética. Su hablar, antes de Dios manifestar lo que le quiere manifestar. Entonces, creo que hay procesos que no se pueden saltar. ¿Qué tú me dirías de esto? Hay procesos que no se pueden saltar. Yo creo que eso es muy cierto y eso me hace acordar del pueblo de Israel. Dice la Biblia que Dios le dijo, los voy a meter a una tierra que fluye leche. Se lo mencionó constantemente. Y dice que ellos entraron a esa tierra y ellos lo que empezaron a ver fue guerra, empezaron a ver batalla, empezaron a ver cosas diferentes. Y toda la leche y la miel que Dios le había prometido se veía con otra cara. Esa leche tenía otra cara, esa miel tenía otra cara, no tenía la cara que ellos estaban esperando. Y así mismo somos nosotros, soñamos algo, Dios nos habla algo y esperamos, Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. ¿A qué nación me va a llevar? Empezamos a pensar, ¿a qué país voy a ir primero? ¿Cuál va a ser mi primer destino? Pero Dios muchas veces necesita que nosotros saquemos el pasaporte. Totalmente. Que no lo tenemos. A veces queremos viajar sin pasaporte. Wow. A veces queremos viajar sin visa. A veces queremos viajar a un país donde no se habla nuestra lengua sin saber. Qué tremendo. Lengua. Y eso es realmente el proceso por el que Dios nos quiere llevar. Primeramente, sí, te voy a llevar hasta aquí, pero tienes que pasar por este. El peligro de saltar etapas. Sí. El no entender las etapas pueden causar frustración,
aún en aquellos que han sido llamados por Dios, pero se sienten frustrados porque no ven el avance, Así no ven lo que vieron en sueño, Ujú. no están viendo manifiesto lo que el profeta le dijo, para qué lo ungieron. Entonces, al chocarse, a veces hasta con circunstancias contrarias a lo del llamado, Bastante. porque alguien que prácticamente Jacob le está diciendo príncipe, entonces un príncipe es bendecido. Un príncipe tiene recursos, un príncipe tiene dinero, un príncipe tiene servidores, un príncipe tiene esclavos. Pero lo primero que ve José es que lo venden sus hermanos. Lo tiran en una cisterna. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces es aquí donde nos frustramos porque no entendemos las etapas del llamado. No entendemos, wow, yo siento que Dios le está hablando a alguien. Sí. No entendemos las etapas del proceso. Dios te va a llevar, Dios no ha mentido. Dios no ha mentido. Amén. Él va a manifestar lo que Él te mostró en sueño, pero tienes que entender que hay etapas. Él te va a llevar ya. Es más, cada proceso es una parada más cerca Amén. hacia tu destino. Así es. Si no comprendemos las etapas de los procesos, nos vamos a frustrar a mitad de camino. No vamos a entender, porque una de las cosas, mira, yo diría que a veces no nos frustra tanto a donde Dios nos va a llevar o el tiempo que Dios se tarda, nos frustra más la ruta que Dios escoge. Sí. Es lo que molesta. El camino. El camino, Tropiezo, los piedras. tropiezos, la trayectoria. Entonces, Sí. creo que la vida de José, creo que estaba marcada por la ropa. Yo diría, cada ropa que le quitaban o le ponían una ropa diferente, creo que marcaba una nueva etapa. Sí. Porque al instante, primero, le ponen su papá, nueva etapa. Suscita envidia, se la quitan, se la rompen. Al instante que se la quitan, marca otra etapa. Entonces, no era la etapa de príncipe, era la etapa de esclavo. Claro. Es vendido. Y podemos investigar y buscar los detalles de cómo vestían los esclavos. Y no vestían nada parecido a túnica de colores, nada parecido a príncipe. Es decir, en puntos opuestos de un príncipe, lo opuesto al extremo es un esclavo. Sí. Entonces Dios dice, no me comience por el final. No me comience por el final. Qué bueno. Comiénzame por el principio. Porque es que a veces no sabemos cómo manejar autoridad si no aprendemos a estar sujeto a autoridad. Es decir, lo más que hace un príncipe, un rey, ¿qué? Mandar. Lo más que hace un esclavo es ¿qué? Obedecer. Entonces, no podemos ser entrenados en autoridad si no somos entrenados en obediencia. Creo que la obediencia es lo que nos lleva hacia nuestro destino. Y yo pudiese conectar esto con la historia de David. Porque David, dice la Biblia que cuando lo ungieron estaba detrás de las ovejas. Samuel lo manda a buscar, el profeta dijo, aquí nadie come hasta que el muchacho no venga. El que no se incluía en la lista de los invitados, Sí. ahora nadie podía comer, Sí. nadie se podía sentar sin su presencia. Y cuando él llega que lo unge, yo puedo imaginarme esto, y asociando esto a la historia de José. Cristian, ¿tú puedes imaginarte cuando la unción se nos va a la cabeza? Porque la mente de David pudo haber cambiado. Espera, unción de rey. Wow. Suelto. No. Mira, pudo haverse sentido rey desde el día 1. Sí, no más ovejas. El problema es que hay gente que se siente como rey desde el día 1. Sí. Y dice, pero ven acá, ¿para qué yo tengo que atender ovejas? Y olé como un pastor. No. Sin embargo, lo próximo que se habla es un padre mandándolo a hacer una diligencia. Como yo digo, muchacho demandado. ¿Tú te imaginas cuando su papá dice, mira, llévale esto, queso, esto dáselo al guardia, al capitán de la guardia, esto llévale a tus hermanos? ¿Tú te imaginas alguien con unción de rey que lo estén mandando, que todavía lo consideren un muchachito demandado? Y esto nos incomoda, porque a veces decimos, pero ven acá, si Dios me llamó como esto, ¿por qué me están tratando como esto? Si yo soy el ungido. Si yo soy el ungido. Esto se está poniendo peligroso. Sí. Si a mí me ungieron como rey, ¿qué hace papá mandándome? Ahora, lo que llevó a David al lugar correcto fue la obediencia. Porque cuando lo mandaron, si David no obedece a su padre a llevar esos quesos y esas provisiones, no se encuentra con Goliat. Si David no se encuentra con Goliat, no lo enfrenta. Si no lo enfrenta, no lo mata.
si no lo mata, no es expuesto Así es. al próximo nivel donde Dios lo iba a llevar. Es decir, la obediencia lo fue acercando hacia su destino. Entonces, ahora vemos a José, que es un esclavo, alguien que tiene que ser dirigido, mandado. Cuéntame, Cristian. No, mientras se hablaba de las etapas de las vestiduras, pensaba mucho cuando él llegó a la casa de Potifar, Wow. que era un servidor, era un Tremendo. esclavo. Yo creo que de todas formas debe haber diferentes tipos de esclavos, Totalmente. diferentes niveles de esclavos. Totalmente. Un esclavo en la casa de alguien como Potifar, yo creo que tenía un poquito más de rango Claro, claro. que cualquier esclavo Claro. de cualquier otra persona en ese tiempo. Y yo creo que al él encontrarse en esa casa de Potifar con un poco de mejores condiciones, tal vez mejor comida, tal vez mejor ropa, él pudo haberse conformado con eso. Él pudo haber pensado, bueno, ya esa ropa sucia que tenía ya, No era la de colores, pero era bueno. pero era mejor, era mejor. Y a veces nosotros, Dios nos ha hablado algo y nos encontramos en el camino con algo mejor que lo que estamos viviendo. Tremendo. Y nos queremos estancar ahí. Y eso me hace acordar también de Taré, que dice que ellos iban a tierra de Canaán, pero dice que se quedaron en Harán y ahí se murió Taré. Ahí murió. Algo pasó ahí. Exactamente. Él se quedó ahí tal vez pensando que ese era un buen lugar para estar. No era el pero destino. No era el destino. Wow, eso está poderosísimo. Quedarse ir camino al destino, pero quedarse en una estación, eso permite o limita mejor el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces no fue Dios, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Es decir, que corroborando con eso que tú estás diciendo, podríamos mencionar que a veces no entendemos los procesos de las etapas y también a veces nos conformamos con ciertas etapas. Sí. Porque se ven un poquito más buenas que la primera y como que nos acomodamos demasiado que hasta nos desconectamos del sueño, de lo que Dios dijo. Sí. Porque José fue experimentando niveles de autoridad por etapa también. Primero, un esclavo tiene autoridad cero. Tiene autoridad cero. Solo obediencia. Solo obediencia. Es decir, lo comenzaron por el nivel cero. Sí. Nivel cero. Pero luego llega a la casa de Potifar y ahí se comporta bien el muchacho, es un tipo de ropa. Luego asciende porque se ve el comportamiento de la gracia que él tiene y lo ascienden como el encargado de la casa de Potifar. También es otro tipo de ropa. No viste igual como el que acaba de llegar. Sí. Pero yo le llamo esa etapa la etapa agridulce. ¿Por qué? Porque es una mezcla de cosas buenas y cosas negativas. ¿En qué sentido? De que está experimentando un poquito de autoridad, pero como esclavo. Es decir, no le quita la idea que es esclavo, pero está ejerciendo autoridad. Es decir, Dios no le está dando autoridad a José de un solo, de cantazo, porque eso es peligroso. Una de las cosas que estaba ocurriendo, porque yo me preguntaba, ¿por qué Dios lo tuvo que sacar de la casa, de la falda de Jacob, para Dios convertirlo en quien él lo quería convertir? Podríamos decir que Jacob lo estaba ñoñando demasiado. Era el favorito. No, a ese no le den trabajo fuerte. No me lo toque. No, a ese no me lo toque. Y Dios no puede formar a alguien que lo están añoñando. Entonces, el primer proceso es arrebatárselo a Jacob. Quitárselo a Jacob, con el que lo añoña. Sí. Entonces, hay ministerios que están muy añoñados, ¿sabes? Hay ministerios que están muy añoñados, que Dios tiene que despegarlo de ciertos ambientes. Y es más, yo creo que Dios lo estaba llevando por la misma etapa del sueño que él tuvo, que recibió de Dios. ¿Por qué? Pensemos en el trigo. ¿Cuáles son las etapas de un trigo? Primero tiene que ser cuidado, y muy bien cuidado, donde lo plantaron. Estamos hablando de la casa de su padre. Y creo que ese trigo, esa espiga, estaba siendo muy bien cuidada. Más de la cuenta. Como que la cuidaron más de la cuenta. Pero hay una etapa donde ya esa espiga no crece más. Entonces, el agricultor que es experto en trigo, entiende, ya aquí ese trigo no crece más. Ya llegó a su etapa de el próximo proceso, del límite de crecimiento. Hay personas que se están preguntando, pero ven aquí, ¿por qué ya yo no crezco más? Bueno, porque ya en esa etapa, en esa dimensión que tú estás, no se crece más. Mira, tiene que ser productivo. Tiene que ser productivo, te tienen que pasar a la otra. Sí. Entonces, el primer proceso del trigo en su planta de
como espiga, es que tiene que ser cortado. O sea, la primera, criado. Entonces luego tiene que ser cortado de donde fue criado. Cortado de donde fue criado. Entonces, yo creo que, y créame que el cortar espigas de trigo no es nada que se vea pacífico. Es decir, se vea brutamente cortado. Sí. Se ve de manera agresiva. Es como, ¿cómo se le llama a esa pieza que usan? Que es curva. Creo que era la hoz. La hoz, con la hoz. Y van cortando, van arrebatando la espiga de trigo, la van cortando, la van arrebatando de donde creció, donde fue alimentada, de donde se le dio agua, de donde se le dio sol, de donde el agricultor siempre la chequeaba, la observaba, le daba su mantenimiento, como lo recibió en la casa de Jacob, su padre. Sí. Sin embargo, se lo arrebatan como que si fuese arrebatado con una hoz. Se lo quitan de repente, se lo quitan de las manos. Sin avisarle. Sin avisarle, porque así es cortado el trigo. Entonces, José está contento porque se soñó que se están inclinando hacia... Pero no saben que lo van a tratar como trigo, como espiga de trigo. Lo cortaron, y cuando lo cortaron, esa segunda etapa, y es interesante, esa segunda etapa me llama mucho la atención, porque es la etapa donde hay que quitarle el forro. Es decir, la espiga crece con un forro, crece también la semilla con una capa, una cobertura. Esa cobertura hay que quitarse, se ve bonita la cobertura, eso sí. Y yo diría como que si fuese túnica de colores. Sí. Pero hay que quitársela. Y entonces Dios permite que se la quiten y dejan la semilla al aire libre, desnuda. Y así mismo dejaron a José. Qué interesante cómo Dios porque es que volvemos a lo mismo. El trigo en su etapa inicial no se come, no es útil. José no era útil como estaba, no tenía la madurez necesaria, no estaba procesado. Entonces hay gente que quiere ver la manifestación del cumplimiento de Dios en su vida sin proceso. Eso está terrible. Sí. No, y tremendo también que hablando de esas mismas etapas, a veces uno llega volviendo a la casa de Tremendo. Todavía estoy Estamos clavados allá. todavía. Tú no has salido de allá. A veces uno no entiende que la misma gracia que lo llevó a la casa de Potifar es la que lo va a llevar a su sueño. Terrible. Y a veces uno se conforma con la gracia que recibió para llegar a la casa de Potifar. Aquí ya estoy bien, ya me están tratando bien, ya aquí duermo mejor, ya aquí todo bien. Pero esa misma gracia, esa misma promesa fue la que lo llevó, el que lo llevó a la casa de Potifar es la que lo va a llevar a donde Dios le dijo que lo iba a llevar. Porque Dios no se lo dijo una sola vez. Dios se lo dijo 2 veces, le dio 2 sueños. Qué interesante. Y 2 lo registra en la Biblia. ¿Quién sabe si le haya dado más sueños? Terrible. Y Dios le estaba diciendo, aquí te voy a llevar, aquí te voy a llevar, aquí te voy a llevar. Qué tremendo. A veces a Dios lo único que le falta es decirle, no te quedes en la casa de Potifar. Qué tremendo. Vas a llegar acá, pero no te quedes. Es una parada. Potifar. Wow. Eso es solo una estación. Una estación. Pero ahí no te vas a quedar. Si te quedas ahí, te mueres como Taré. Qué terrible. Y por eso Dios tuvo que sacar a Abraham de donde estaba Taré. De su tierra y de su parentela también. Terrible. Lo arrancó. Y lo llevó finalmente a la tierra de Canaán. Wow. Eso está poderoso. Yo voy a tener que meterme a la casa de Potifar también. Eso está poderoso. Esa casa de Potifar. Hay unas enseñanzas fuertes. Sí. Y hay algo interesante en la casa de Potifar. Y es que lo que lo sacó fue lo mismo que lo sacó de la tierra de su padre. Le quitaron una ropa. Es decir, volvemos a lo mismo. Que la ropa marcaba sí, las estaciones de José. Entonces viene una mujer y le agarra la túnica y José, pero hay algo interesante en esas 2 etapas. Cuando se la quitan sus hermanos y cuando se la quita la mujer de Potifar. Cuando se la quita sus hermanos, José no entendía. Cuando se la quita la mujer de Potifar, él prefiere salir corriendo y dejarla. Es decir, no le interesa ya mucho la túnica. Y es algo curioso, porque vemos a un José como un poco más maduro. Más maduro. Sí. No muy apegada a las cosas. No muy apegada a las túnicas. Sí. Aunque se vea bonita, entiende que no se ata a las cosas que son temporales, porque sabe que él tiene un destino. Entonces creo que los procesos nos ayudan a entender de que aunque sea Dios el que no haya dado algo,
no apegarnos a las cosas que Dios nos da, sino al Dios que da las cosas. Sí es. Entonces, José no tuvo problema con la túnica de la casa de Potifar. No tuvo problema. Salió con... Es como que si él le dijera a la mujer de Potifar, quédate con la túnica si tú quieres. Que ya yo estoy acostumbrado a que me quiten Yo túnica. sé cómo es eso. Ya yo sé la sensación. Sí. Yo sé que se siente. Entonces, ¿tú ves que hay personas que lloran por lo mismo? Necesitan ser procesados. No han entendido la enseñanza. Cuando uno no llora por lo mismo es porque ya lo superó. Es porque ya entendió la enseñanza. Es porque ya entendió la revelación que Dios quería darle. Y eso es tan poderoso. Eso de no apegarnos a las cosas y entender que hay cosas que Dios no nos quita en su tiempo, porque si nos acomodamos y nos apegamos demasiado a una etapa, no vamos a salir de ella, que es lo que tú estás hablando. Algo debió de mantener a tarea, atado en el lugar equivocado, donde murió. Sí. Y Dios tuvo que llamar a Abraham para llevarlo al destino. Para que no muera como... Para que no muera como el papá. Sí. Entonces hay personas que se apegan tanto a una etapa que muere. Y eso me lleva a recordar cómo el aguilucho se cría dentro del huevo. Y es interesante porque primero recibe un cuidado por fuera, por la madre. Lo calienta, lo calienta, lo calienta. Cuida que no se caiga, que no se rompa, que esté bien posicionado, que esté bien ubicado. Pero es interesante que cuando el aguilucho ya termina su etapa de crecimiento, ya no crece más. Es más, dicen los expertos que si el aguilucho se queda más del tiempo necesario, puede ahogarse en el mismo lugar que le dio cobertura y le dio protección y le dio calor y lo alimentó. Se puede morir. Ese es el peligro de quedarnos estancados en una etapa. O crecemos, maduramos y nos movemos a la próxima etapa o nos morimos ahí. Sí. Fallecemos ahí. Entonces hay ministerios que han fallecido en una etapa porque se acomodaron demasiado, que lo mismo que lo sustentó, le dio calor, eso mismo se convirtió en su ataúd, en su sepultura, en su muerte. Entonces esto es delicado, esto es peligroso. Por eso es que tiene que haber una fuerza, hay que romper el cascarón. Y lo curioso de esto es que no lo puede romper la madre, porque es otra cosa. Si la madre lo rompe por fuera, se muere. La rotura tiene que venir desde adentro. Sí, hay una acción que hace Dios. Una decisión de... Pero hay una acción que tenemos que hacer nosotros. Hay una decisión personal que tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando entendemos que vivimos de etapa en etapa, no nos apegamos demasiado a una etapa, sino que entendemos que ya Dios nos está llevando a nuestro próximo nivel. Wow, este está poderoso. La casa de Potifar, yo creo que ahí sale un solo tema. No, ya, yo creo que con eso nos vamos... Con eso podemos desarrollarlo. Eso está terrible. Ahora, hablando de lo que iniciamos, de las ropas, de las túnicas, es interesante que cuando le quitan esa túnica a José, sale corriendo, él sabía que eso iba a traer conflicto. Porque, imagínate, la Biblia no dice que fue ese único momento que ella intentó. Dice que todos los días, intentaba todos los días. Es decir, el aguijón que estaba viviendo José no era fácil, era fuerte. Porque que te hagan una guerra un día, eso no es nada. Tú le ignores y ya, sigue para adelante, no la vuelve a ver jamás. Ya viviendo ahí. Y viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma casa, bajo el mismo techo. Entonces era algo fuerte. Entonces José entendió, si no corro aquí, aquí me muero. Pero no fue un taré. Salió corriendo, aunque sin túnica, pero salió corriendo. Entonces, cuando entre su nueva etapa, entre en la etapa de ser encarcelado, wow, esa etapa de calumnia. Esa etapa de calumnia. A veces hay personas que quieren ministerio, pero no saben lidiar con las críticas, con las calumnias. ¿Qué tú me puedes decir con respecto a esa etapa? Antes de ya entrándonos a la cárcel. Sí, ya. Ya en esta etapa caemos presos. Ya casi llegamos al reino. Caemos presos en esta etapa. Sí, yo creo que eso es bien interesante y yo creo que lo prepara a uno para eso es precisamente haber pasado por ese proceso del trigo. Haber conocido lo que es recibir sol, lo que es recibir agua, pero también entender que ya yo no estoy recibiendo sol, ya no estoy recibiendo agua, ya estoy recibiendo tal vez el machaque para... La otra etapa del trigo. Exacto. Y yo creo que todo eso es lo que hace que uno se vuelva inmune de alguna forma.
Porque a veces lo que uno tiene que alcanzar es un nivel de inmunidad. Wow, tremendo. Que las críticas, las situaciones siempre van a estar ahí. A Jesús lo criticaban y Jesús nunca se detuvo por una crítica. Wow. Jesús siempre avanzaba y Jesús siempre enseñaba. Aún de las críticas que le hacían, él sacaba una enseñanza. Qué tremendo. Pero nosotros a veces nos quedamos con la crítica porque no hemos entendido que la crítica es parte del proceso. Es parte de... Y a veces es necesario que haya eso, porque yo pensaba ahora, si a José no se le presenta esa situación, tal vez, ¿cuántos años habría pasado José? Se acomoda, en la casa? Se muere ahí. Y a veces Dios mismo tiene que permitir que salgan cosas cuando Él sabe que ya es el momento y nosotros no queremos tomar la decisión. Wow, tremendo. A veces ya es el momento, pero somos nosotros, no es Dios. Y a veces le decimos, Señor, pero ¿cuándo me vas a sacar? Qué tremendo, qué tremendo. Ya hace rato quiero que salgas. Tremendo. Pero tú no quieres salir. Yo quiero que salgas, pero tú no quieres salir. Entonces a veces Dios, yo creo que... O sales o te sacan. Por propósitos especiales y específicos no machacan. A veces tiene que Él mismo empujarlo a uno. Tiene que poner una mujer de Potifar. Tiene que poner alguna situación para que unos hermanos Así es. vendan, para que uno pueda salir y poder trascender a la siguiente. Es decir que ya el trigo estaba en su etapa de ser machacado. Sí. Ya se ve un poquito más el polvito blanco ese. El producto. Sí, el producto ya está siendo molido, Y es interesante porque esa etapa duele. No es fácil. José portarse bien, todo a su medida, respetando, y que le levantaran una falsa calumnia, como Job. No fue fácil tener a los amigos y habla ya, confiesa, ¿qué pecaste? Sabemos que hiciste algo, dime, cuéntanos, porque a nadie le pasa esas cosas, sino ese aguijón, es algo fuerte. Entonces, porque para machacarnos como José tiene que ser alguien de cerca. Sí. Es una cosa... Cuidado con lo que tienen ahí cerca. Sí. Eso puede ser lo que... Tienen que ir buscando allá, tienen que ir buscando. Y es interesante. Entonces, lo llevan a su próxima parada, una calumnia, a la cárcel. Entonces, mira lo bonito que dio. José se portó tan bien que a pesar de que había una calumnia, Potifar no lo pudo matar. Porque había como una mezcla de sentimiento ahí. Wow, mi esposa. Pero el muchacho era bueno. Sí. Wow, no me falló en nada. Wow, pero no sé qué creer. Prefiere encarcelarlo. Pero todo estaba medido. Entonces, es interesante porque ya cuando el trigo ya no se ve como espiga, se ve ya como harina, se le da la forma, entonces lo meten en el horno. Cuando ya se hace el pan, se amasa la harina, porque esa harina estuvo bien amasada. Sí. Se amasa la harina y cuando ya el pan está puesto, lo meten al horno. ¿Y cómo podemos describir el horno? Lugar oscuro, apartado, fuego, sin salir. calor. Característica de que los hornos tienen una puerta donde se laquea, se cierra, donde no puede salir. Y es curioso porque es la misma etapa donde José está. Está en una cárcel, se siente aislado. Wow, cuando Dios nos aísla, cuando Dios nos pone en una etapa, yo diría privada, que hasta en cierto sentido se siente como hasta privado de libertad, porque tú no puedes decidir, Dios no te da opción. Hay etapas donde Dios no te da opción. Además, tú no tienes que elegir porque no hay opción. No hay manera de tú elegir porque no hay forma, ni puertas que tocar, ni rutas que coger. Dios nos tiene en el horno. Y lo único que estamos sintiendo es calor. Estamos siendo, y una de las cosas del pan es que los expertos de pan saben que el pan no puede cocinarse a fuego rápido. Tiene que ser cocinado a fuego lento. Porque si el pan se cocina a fuego rápido, se cose por fuera y queda crudo por dentro. Y Dios no quería un José crudo por dentro. Si no lo quería, bien formado, al punto. Entonces, a fuego lento. Y fuego lento habla de tiempo. A veces somos probados en muchas etapas. Presión, crítica, murmuración, circunstancia económica, crisis económica. A veces soledad, aislamiento. Pero la prueba del tiempo. Yo creo que la prueba del tiempo es es una de las pruebas que más desespera a cualquiera. José se desesperó. Porque cuando le interpreta los sueños a los dos presos reales, como yo le llamo, los presos reales,
al que él sabía ya por la interpretación que iba a salir, le dijo, mira, acuérdate de mí. Le dijo al que iba a quedar vivo. Habla, al que iba a quedar vivo. Háblamele una cosita y al rey. Mira, ya tú sabes. Sí. Acuérdate que yo fui el que te interpreté. Yo fui el que te profeticé y mira, la palabra se cumplió. A veces uno quisiera con el don que Dios está usando a uno, es mira, acuérdate que yo te di la palabra. Sin embargo, la Biblia enfatiza que el copero se olvidó de José. Y no era que en sí quería olvidarse, era que Dios sabía que no era el tiempo de sacar su pan. No era el tiempo de sacar su pan. Porque sacar el pan antes de tiempo o lo pasma o no queda cocido correctamente. El panadero tiene ese conocimiento, ese expertise, que sabe cuál es el tiempo preciso y correcto que debe durar la masa, el pan ahí adentro para que salga de manera correcta. Y yo me atrevo a decir que el día que estemos maduros, formados, bien cocidos, Dios no nos dejará ni una hora más. Amén. Ni una hora más en ese proceso. Por eso, aunque se olvidó el copero, ya cuando el pan estaba cocido, vienen los sueños de Faraón. Toda la historia de José tiene que ver con sueños. Vienen los sueños de Faraón. Ahora, tú nunca habías visto en la casa de Jacob a un José interpretando sueños. Vemos a un José soñando, Sí. pero no estaba interpretando. Cualquiera puede soñar, pero para interpretar se requiere madurez, conocimiento, experiencia, proceso. Entonces, ya eso José lo tenía. Entonces, ya está interpretando, porque no podemos interpretarle a Faraón, si no comenzamos por lo menos interpretándole 2 o 3 en la cárcel. Sí. ¿Ve? Hay que ir probando. No, uno no puede lanzarse a lo loco. Quizá uno se soñó con multitudes y no predicamos a nadie porque Dios dijo que no, predícale a esos 2 o 3 que viven en tu casa, Sí. a esos familiares, esos vecinos, porque Dios nos va a ir entrenando en el mismo don. Alguien me preguntó, varón, Dios me habló que tengo el don de sanidad, pero yo no sé, han pasado meses y años y yo, varón, pero ora por los enfermos. ¿Cómo lo haces si no oras? Pon las manos y ora, ve practicando. Si Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Tú activa la fe y desarrolla la fe. Entonces, dice la Biblia que eso es lo que más me impacta. Que cuando llegó la hora que soñó Faraón, nadie pudo interpretar. Ahí Dios le trae el recuerdo al copero. Me acuerdo de uno que me interpretó en la cárcel. Le habló, buscó la forma, se comunicó con Faraón. Faraón lo manda a buscar. Y me gusta la expresión que dice la Biblia. Dice la Biblia, y mandaron a buscar a José apresuradamente. Esa palabra me elevó tanto que yo dije, wow, Señor, tú nunca nos dejarás más del tiempo necesario en un proceso. Cuando tú entiendes que ya es el tiempo de salir, tú no nos dejarás ni un momento más. Por eso yo he aprendido a no desesperarme, a vivir las etapas, a vivir los tiempos que Dios permite. Porque yo sé que el día que Dios dice ya ese proceso se acabó, no vuelve más. No vuelvo más. Dios nos va a sacar apresuradamente. Y ahí volvemos con lo de la ropa. Dice la Biblia que lo mandaron a vestir. El hombre lo están vistiendo desde el principio. Le quitan ropa, le ponen túnica, le quitan túnica. Entonces ahora la que le están dando es un poquito más representable. Y yo creo que esa era un poquito Sí. diferente a la que recibió después de interpretar el sueño. Sí, muy distinta. Porque yo creo que esa fue solamente para presentarse, claro. del rey, pero ya Claro. el sueño, ahora Fuerte. La del sueño. Esa sí. Esa es yo creo que yo me imagino a José viendo las túnicas. No, no he llegado a mi etapa final porque esta no es. Esta no, Esta no es. ya está mejor. Se ve bonita, se ve buena, me gusta, pero esta no es. Pero esa no es. Dios lo marcó con un sueño específico. Entonces, es interesante de que nosotros podamos entender de que Dios es fiel Amén. en cumplir sus promesas, pero debemos de aprender a vivir las etapas, los procesos, porque llegaremos maduros, Amén. porque tendremos la capacidad de manejar esa dimensión a la cual Dios nos quiere llevar. Asimismo, como a José lo pasaron por el proceso, Dios nos quiere procesar, nos quiere formar para el cumplimiento de ese llamado. ¿Qué dirías como etapa final para hacer una oración para la gente que nos están viendo?
Yo creo que la etapa más importante de todas las que vivió José y las que vivieron muchos hombres en la Biblia y aún nosotros es la etapa de la espera. Wow. Creo Muy que, fuerte. creo que el foso, Ujú. más que la cárcel, más que la casa de Potifar, es la espera. Cuando creemos que hemos hecho las cosas bien y no vemos lo que Dios dijo. Y yo recuerdo que ahora recordaba que el salmista dijo pacientemente. No dijo solamente esperé, porque a veces estamos esperando, pero no Desesperado. estamos esperando pacientemente. Wow. Y él dijo pacientemente esperé y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Y yo pensar como que Dios se inclinó a mí y oyó mi Tremendo. clamor, pero fue porque esperé pacientemente. Y a veces creo que esa es la etapa en la que muchos tal vez hemos fallado. Muy A fuerte. veces, muchas veces hemos pasado y hemos salido victoriosos Wow. de esta etapa, de la siguiente, de la casa de Potifar, de la cárcel, pero la etapa de la espera, y creo que la etapa de la espera es donde mucha gente cae. Wow. Mucha gente pierde la esperanza. A veces pasamos pruebas que se ven muy grandes Muy y se fuerte. ven más grandes aún que la Muy fuerte. espera. Pero la espera, el tiempo hace que el corazón se vaya, Qué terrible. que desfallezca la fe, que desfallezca el ánimo. Pero Dios está diciendo, es que todavía no has Tremendo. llegado. Yo no dije que Tremendo. no te voy a llevar, solamente que todavía no has llegado. Te Así es. preparé todo este trayecto para que pudieras aprender a esperar aquí. Es decir, que la enseñanza es, descansemos en Dios, Amén. esperemos en Él y Él obrará a nuestro favor. Amén. Creo que alguien necesitaba escuchar esta palabra, necesitaba orientación del Espíritu para entender que eso que estás viviendo es simplemente una etapa. Lo que me gusta es aquel versículo que dice la Biblia, que esa circunstancia, ese proceso momentáneo, no se compara a esa gloria que se ha de manifestar en nosotros. Es decir, espera en Dios, descansa en Él, vive las etapas, aprende las enseñanzas de cada parada y no te estanques, sigue moviéndote y creciendo según el Espíritu de Dios te va guiando. Porque grandes cosas Dios va a hacer en tu vida. Vamos a hacer una oración. Okay. Creo que la presencia de Dios está aquí. Hay gente que serán tocada, gente que serán sanada. El Espíritu de Dios va a obrar de una forma poderosa. Vamos a orar. Padre eterno, Dios amado, Dios de gloria, te damos gracias por permitirnos este tiempo de hablar de tu palabra, estas enseñanzas. Señor, declaramos sanidad, liberación, fortaleza, renovación de espíritu. Señor, en cada vida que nos está viendo y escuchando, tú no tienes distancia, tú obras en cualquier lugar y tu poder, tu presencia llega a los hogares, llega a esa habitación, llega a ese carro, llega a ese cuarto, llega a ese lugar de trabajo, llega donde sea que esa persona está viendo y escuchando este video. Y tu Santo Espíritu lo toca. Tú tocas esos huesos, mi Rey, esos tendones, ese cuello, esa cabeza. Tú obras de una forma sobrenatural en migraña. Todo problema en el cerebro es sanado en el nombre de Jesucristo, en las rodillas, en las piernas, en la planta de los pies. Todo problema en los riñones, en la matriz. Glorifícate de una manera poderosa, Espíritu de Dios. Tu poder está aquí obrando en sanidad. Wow, siento el Espíritu de Dios tocando, obrando de una forma sobrenatural. La presencia de Dios te toca. Convencimiento de pecado. Tú que estás necesitado de acercarte a Dios y te sientes lejos, el Espíritu de Dios te trae con cuerdas de amor, te atrae con su amor, aleluya, y te da a entender de que Él te ama todavía, que te quiere restaurar y que te quiere levantar. Recibe, Mahaya, usa el amor de Dios que te cubre en esta hora. Veo un corazón que el Espíritu de Dios está restaurando y está levantando y le está dando a entender, eres hijo, soy tu padre, yo te perdono, yo te restauro, te doy vestiduras nuevas, te levanto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú que me estás viendo, que tienes un llamado de Dios, ese ministerio Dios lo levanta, ese ministerio Dios lo restaura. Él va a manifestarte la próxima parada, la próxima etapa, el próximo nivel. Solo descansa en Él y confía en la mano de Dios, que Él obrará de una forma poderosa para honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un gusto, un placer. Te habló el pastor Jeremías Jiménez. Y Cristian Betancourt. Bendiciones.